Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión programada que tenemos esta semana 3. Ya estamos en la semana 3 de trabajo, correspondiente también a la unidad 3. En esta unidad 3 tiene por nombre analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Seguramente ya estás explorando el contenido de esta semana para poder organizarte y empezar a hacer la entrega de tus actividades. Esta semana cerraría el domingo 27 de agosto. Tengan en cuenta que cada vez nos acercamos más al término del módulo. Entonces, este 27 se cierran las actividades. Como siempre será la recomendación, toma tus precauciones. Si no pudieras entregar por alguna situación en particular, inmediatamente avisa. Si tú lo haces 2, 3 días después que ya se cerró la entrega de actividades, será muy complicado poderte apoyar para que puedas entregar y no pierdas eh, la evaluación correspondiente a esa actividad. Obviamente se revisaría la situación del caso y demás, que son las indicaciones, pero es mejor que te acerques, que comentes qué fue lo que sucedió y poderte apoyar, pero tiene que ser inmediato. La otra semana tenemos el tiempo más corto. ¿Por qué? Porque ya estamos en cierre. Se tiene que hacer la entrega de calificaciones para que se suban las actas y demás y pueda aparecer tu calificación en tu expediente. Por lo tanto, todos, les digo, muy rápido tienes que informarse en una situación eh, fuera de tu contexto natural llegar a suceder, notificar inmediatamente para poderte apoyar. No dudes en hacerlo. Eh, Acércate, escríbeme y vemos en qué podemos hacer en tu caso. Eh, Bien, esta unidad, de igual modo, las unidades pasadas tienen la particularidad de realizar escritos, de escribir, ya sea por medio de un resumen, ya sea por medio de otra estructura que ahorita vamos a revisar. Tiene también la particularidad de hacerlo oralmente, de hacer un trabajo oral. No olviden, claro, leer bien las indicaciones, pegar la liga adecuadamente. Si de igual modo tuvieran una situación complicada para el audio, avísenme para que podamos también revisarlo y apoyarlos. La idea es que estemos en una comunicación activa, ya sea que ustedes me escriban por medio de la plataforma, me escriban por medio del chat que tiene la plataforma para que les pueda yo apoyar y salir adelante con la entrega de las actividades. En esta unidad vamos a empezar a ver dos eh, elementos muy importantes en la escritura. Ahorita lo revisamos, lo dejo un poquito en pausa, pero bueno, voy a seguir avanzando y vamos a ver el objetivo de las sesiones. Estas dos sesiones, que es miércoles y viernes, el objetivo es conocer la guía de actividades para la unidad 3, revisar las actividades a entregar, reforzar los temas vistos durante la unidad 3. Estos son los objetivos a cumplir en estas dos sesiones de espacio abierto virtual. Eh, los recursos. Los recursos que tiene la plataforma para esta unidad son los siguientes. Vamos a ver la guía, que es nuestro punto de partida para el comienzo de las actividades. Están los recursos, que es el relato, que es parte de la formación de una escritura tanto oral y, valga la redundancia, escrita. Tenemos que leer muy bien qué es el relato y cómo se elabora. Aquí viene ese recurso, al igual que viene pasos para elaborar un relato.
Ajá, y checar la diferencia de qué es un comentario. Yo noté que sus resúmenes eran más un comentario. Me estaban contando la obra literaria o la obra que ustedes eligieron, el texto que ustedes eligieron, y no, el resumen es muy fiel al escrito original. Digamos que es, voy a decir, una copia, pero obviamente es sintetizada. No es copiar y pegar, es simplemente recortar información, pero no la tienes que elaborar en una estructura gramatical en primera persona. Yo pienso, yo creo que el Principito, yo creo que el derecho a la información no, porque eso sería un comentario. Entonces, aguas en eso, revisen muy bien porque al momento que estén avanzando en sus módulos y les pidan un resumen, pueden ustedes guiando o creyendo que están haciendo resúmenes correctos. Y no, realmente el resumen es otra cosa. Por eso la invitación siempre será a pegarse a leer y a revisar y a estudiar los recursos para que ustedes noten la diferencia entre un elemento, y otro. Son muy, muy, muy distintos. eh, y la idea es que lo hagan bien, ¿no? Como debe de ser. Está el otro recurso que es la reseña, que es parte también de nuestra actividad. De igual modo, la invitación es estudiarla, revisarla y checar los pasos, cómo se elabora una reseña. No es compleja, pero tienen que ustedes estar muy preparados para ir revisando cómo se hace cada uno de estas actividades, ¿ok? ¿Qué más? También sugiero que vean el para saber más, que viene parte de cómo hacer una reseña para que ustedes lo revisen. Y entre más estudiados y más documentados estén, les será más sencillo hacer las actividades y apegarse obviamente a la forma en que se realizan las mismas. Una cosa que yo quiero sugerir es, viene aquí un apartado que dice plagio, y en esa parte del plagio, eh, entiendo que a veces queremos entrar a las actividades, hacerlas rápido, se nos complica un poquito el tiempo, entender, etcétera. Pueden ser muchos, muchos factores, pero yo creo que una de las cosas que como estudiantes debemos nosotros cuidar es ser un estudiante íntegro. Ya que voy con esto, que sí, la actividad número 3 está en internet, ya la hizo un compañero hace tiempo, ya está resuelta, es una maravilla, y ya lo que hago yo es incluso bajar esa actividad y ya nada más le cambio el nombre. Eh, Esas actividades, como están en internet, es fácil detectarlas cuando se está haciendo el extracto eh, igual, el extracto de esa información, y yo solamente le cambio el nombre. Cuando yo detecto esto como asesora virtual, que es mi función, también mi función es notificarte que la actividad está siendo plagiada. Eh, a mí me sale un porcentaje de plagio en la actividad, un 20, un 30, un 40, un 60, un 70, un 80% de plagio. Eso quiere decir, bueno, al grado en el que yo voy haciendo el plagio de la actividad, pues obviamente me va a ir saliendo, ¿no? Puede salir un 10%, que sería una cuestión mínima, y así sucesivamente, pero no es la idea. La idea es que sea su autoría, su esfuerzo, su trabajo. No va a ser perfecto y no se trata de alcanzar el 10, claro que si se puede, pues qué más satisfacción. Pero la idea es que no haga un trabajo un trabajo de alguien y yo lo quiera hacer mío. Creo que eso no estaría tan bien. Yo les invito a quien ha inclinado por esta práctica a reflexionar y analizar y procurar hacer un esfuerzo propio
al momento de la actividad, ¿no? Ya la encontré en internet, puedo leerla, claro, puedo darme una idea de qué va en el cuadro, en el contexto del autor, qué puso este compañero en en esta pregunta. Sí, claro, yo lo puedo consultar. Para eso es el internet, para eso es la búsqueda en internet, para que yo pueda buscar lo que a mí me surjan dudas o inquietudes. Eso es para eso está el internet. Pero no creo que sea válido que yo lo utilice para ya sentir que entrego y que ya está resuelta dicha actividad. ¿Ok? Esa sería mi invitación. Sí detecté en particularidad esta semana muchísimo más de lo que se había visto en semanas anteriores y me preocupa un poquito y preocupa también a la institución que esto se vaya dando, por eso en el foro Novedades también pone su tutora, ¿no? Hace mención, ¿no? A lo del plagio y demás, porque nos preocupa que todo esto se hace. Como son actividades que estamos trabajando en línea, no es lo mismo que ustedes fueran a la parte presencial y con el libro impreso, de ahí sacaran ustedes las actividades. Es muy distinto. Aquí tenemos la facilidad de poder solamente teclear y con un clic nos sale toda la información que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, yo les hago esta cordial invitación para que ustedes reflexionen acerca de esta práctica y bueno, hagan la modificación necesaria para hacer la entrega eh, leal de la actividad, de las actividades. Bueno, ¿qué más hay y qué tenemos que revisar? Están las actividades formativas. Siempre, cada semana hay actividades formativas, dos semanas hay actividades socioemocionales para que también lo incorporen a su planeación y entrega de las mismas, que hay que hacer estas actividades aparte de las integradoras para que organicen su tiempo. También están las encuestas, hay que realizarlas. Estas encuestas son importantes eh, para prepa en línea, porque una de ellas evalúa, bueno, tienes que opinar sobre el módulo y otra sobre una servidora, sobre tu asesor virtual. Entonces, si ustedes no las realizan, aquí está el detalle. Si no las elaboran esta semana, entonces la semana 4, o sea, el día lunes, ya estarías con un bloqueo para entrar a la plataforma. Entonces se le tendría que pedir el desbloqueo, tendrás que solicitar el desbloqueo, hacer las encuestas y empezar a ver las actividades, pero ahí ya se fue un poquito el tiempo, ya se fueron unas horas, un día o 2 días en lo que esto se resuelve. Entonces te invito a hacer estas encuestas, no olvides realizarlas y hacer las encuestas en tiempo y forma para evitar esto, sobre todo porque ya empezamos, les digo, la semana 4, que es nuestra última semana, nuestra semana de cierre, entonces ya tenemos como el tiempo encima y no les agarre las prisas para hacer sus actividades de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a ver, ¿qué viene en nuestra guía? Seguimos aprendiendo en este proceso de escritura, por eso es importante que lo hagas por ti mismo. Y has puesto en práctica la redacción, los signos de puntuación, signos de acentuación, etcétera. Entonces vas a incorporar nuevos conocimientos que ahora es la reseña, ¿no? Vas a seguir reforzando la elaboración de resúmenes y vas a también trabajar con la elaboración de relatos. Lo anterior ha representado un gran reto, eso me queda muy claro, se han sido actividades retadoras, conforme ustedes van avanzando, va aumentando el grado de reto de manera positiva para generar un impacto
positivo en su aprendizaje. Para esto, entre más ustedes practiquen la realización de las actividades, vayan ustedes practicando en cuestión de la escritura, pues como dice aquí, la práctica hace al maestro. Es lo mismo cuando ustedes están aprendiendo en la bicicleta, por ejemplo, que no pueden mantener el equilibrio, que el manubrio se va de lado, que si pedaleo o cuido el equilibrio, etcétera. Que usaba rueditas para poderme sostener y posteriormente ya lo pude hacer. ¿Cómo logré esto? Pues lo logré haciendo con práctica, practicando. No 5 minutos, sino pues incluso yo creo que la práctica en bicicleta hasta 1 hora, un poquito más. La cuestión es que si ustedes practican lo que es la redacción y todo lo que conlleva, pues ustedes irán mejorando en este aspecto. ¿Qué se espera en los aprendizajes? Se espera que alcances elaborar una reseña crítica en la que se comparan los argumentos de 2 textos, reactivar los aprendizajes de la educación secundaria respecto a la elaboración de relatos, emitir y fundamentar por escrito una opinión original en la que se asocia los datos e ideas de textos leídos, identificar una lectura de tu interés y relatar de forma oral y escrita. Vamos en la misma vía de elegir una lectura que a ti te sea de tu agrado y sobre ella continuar trabajando o trabajar. Si habéis elegido otra, pues escoger la que sea también de tu interés y trabajarlo. Es importante, refuerzo, que hagan sus actividades orales. Entiendo que muchas veces puede ser complejo, entiendo que no se sientan seguros, entiendo que no sea muy de su agrado, no sé, escuchar su voz o trabajar o piensan, o sea, pueden decir muchas cosas, ¿no? A veces la inseguridad es la que más se marca. Yo los entiendo. A mí a veces me sucede, o por lo regular a veces me sucede, me da mi pena esta parte de hablar, etcétera, frente a una cámara y demás, pero pues hago el intento porque también es parte de retarme, de aprender, de poder hacer mejor esta parte, ¿no? De comunicarme vía oral, sobre una pantalla, en línea, etcétera. Y ese es el reto que también como una persona que quiere profesionalizarse lo va a realizar, ¿no? Entonces, hago la invitación también para que ustedes hagan sus trabajos de manera oral. No olviden que puedan entrar y escucharlos. Sucede lo mismo. Ponen su link de Drive, pero Google tiene filtros de seguridad. Si ustedes no le quitan ese filtro para que yo pueda escucharlo, de igual modo, no va a ser posible evaluarlo, porque no lo puedo escuchar. Entonces, yo les mando en la solicitud de acceso, pero ustedes procuren revisar previamente para que no les ponga yo, no se puede escuchar el texto, lo lamento mucho, por lo que será evaluado conforme a la rúbrica de calificación. Entonces, evitemos este punto para que no afecte o impacte su calificación pues de manera negativa. Bien, vamos a continuar. La guía viene las actividades y los recursos que están relacionados para poderlo realizar, ¿no? Por ejemplo, relato, y vienen los recursos, cómo elaborar relato, y checar la diferencia entre comentario y pasos para realizar
el comentario. Es importante que ustedes revisen a detalle cómo se hace. Y aquí, por ejemplo, viene, en esta actividad elaborarás un relato escrito sobre un texto literario, lo que te permitirá reforzar tus habilidades de escritura. Por otro lado, para practicar tu comunicación oral, relatarás el texto por medio de un audio o video. Al momento de escribir tu relato, recuerda que este tiene características específicas que las diferencian de otros textos. Cuida de tales particularidades que se reflejen en él. Por eso es que tenemos que estudiar y ver la diferencia que existe entre el relato, el comentario y se añade otro, la reseña, ¿de acuerdo? Bien, aquí también vienen los recursos que están relacionados a la reseña, que sería qué es la reseña de texto, la revisión gramatical, los pasos para elaborar una reseña y para saber más. Aquí en el recuadro dice, un mismo tema puede abordarse en diversas formas. Podrás comprobarlo en esta actividad que deberás leer 2 artículos y reseñar cada uno. Además, analizará los aciertos y deficiencias de ambos textos, a partir de lo cual podrás realizar una comparación. ¿Ok? ¿Qué es una reseña? ¿Qué es una reseña? Al leer un libro, aquí es muy importante que pongamos atención. Al leer un libro, ver una película, acudir a una obra de teatro o al probar un nuevo platillo generas una opinión, la cual puede ser positiva o negativa. Esta opinión puede llegar a influir en las personas más cercanas a ti, por lo cual es importante que sepas expresarla de forma objetiva y correcta. Por ejemplo, mediante reseñas. Aprende sobre las características de estos tipos. Aquí ya nos da la introducción acerca de qué es una reseña. Esto lo hemos hecho muy cotidianamente, por ejemplo, cuando aquí dice, ¿no? Cuando pruebas un nuevo platillo o te preguntan acerca de ese restaurante, acerca de esa película, acerca de ese libro, etcétera. Tú ya estás dando un juicio valorativo de manera positiva o negativa de, de ese platillo o de ese lugar, ¿no? Ya sea que te gustó o no te gustó, y dicen, bueno, ¿por qué no te gustó? Ah, porque vi esto, por los costos, etcétera. Ah, ¿y por qué te gustó? Ah, porque el sabor de la comida es muy bueno, la atención es muy rápida, etcétera. Ahí tú ya estás brindando un punto de vista acerca de lo que se te está preguntando. Esto va a ser lo mismo, ahorita lo vamos a ver a detalle en la actividad, pero es importante que ustedes vean las características esenciales que tiene la reseña. Acá atrás, en la diapositiva de acá atrás, eh, viene también las características que tiene el relato. Entre ellas, pues es las reglas gramaticales que tiene y el uso adecuado de las palabras, las cuales se entrelazan desde el momento en que piensas en un signo o los plasmas en un documento virtual o físico. La estructura sí cambia, entonces, y la intención es lo que va a marcar de manera definitiva el relato de una reseña. Ahora sí, bueno, ya lo mencioné, ¿no? ¿Cuáles son las actividades integradas esta semana? Son 2. La primera es el relato y la segunda la reseña. La actividad integradora 5 es el relato, que ahorita vamos a empezar a revisar. ¿Qué es? Dice aquí, el relato. Una historia se puede contar de diversas maneras. Por ejemplo, hay personas que a pesar de que una historia sea simple,
o sin acontecimientos relevantes la relatan de tal modo que provocan curiosidad e interés en el oyente. Si ustedes entraron a la sesión de BCM con los ADC antier, no es cierto, ayer, ustedes se pudieron dar cuenta porque ellos empezaron a comentar las diferencias que se ubican y ahí les comentaban que, por ejemplo, la forma en que se cuenta o se relata una historia, la forma va a pesar mucho para atrapar al oyente. Si nosotros hacemos un relato parco, sin involucrar emociones, pues no va a tener este impacto que vaya a generar el interés del escucha. La idea en la actividad es que esto suceda, que al momento que se lea, genere, wow, este interés. Al momento que se escuche o que se vea, lo que tú elijas hacer, genere o se incline por este interés. ¿De acuerdo? Dice, esta es una habilidad. No, en esta actividad tendrás la oportunidad de explotar tu creatividad para invitar a otras personas a leer un texto. Esta es una habilidad que demuestra que tú ya comprendiste el tema y ahora lo puedes explicar, lo cual te será de utilidad exponer una idea o un tema, ya sea en el trabajo, ante tu familia, con tus amigos o en tus estudios. Por eso, recalco, es importante que lean los recursos. Se nota cuando no leen los recursos, por eso también se inclinan a hacer un copiado de las actividades que sus compañeros ya hicieron en generaciones anteriores, porque no leen los recursos, no saben qué hacer, entonces es más fácil hacer la actividad de alguien que ya la tiene elaborada, ¿no? Dice, el propósito. El propósito de la actividad es elaborar un relato oral y uno escrito sobre uno de los textos literarios de la actividad integradora, selección de textos e ideas aplicables, con la finalidad de que lo comprendas en su totalidad. Nos vamos a ir a la actividad integradora número 3 y voy a elegir un texto literario. Ojo, texto literario. No va a ser el periodístico, no va a ser el científico, no va a ser el informativo, va a ser el literario. Tenemos dos ahí que ahorita lo checamos. ¿Qué necesito? Para hacer esta actividad deberás ser capaz de escribir un relato, redactar con buena ortografía, organizar tu tiempo y utilizar utilizar herramientas para grabar voz o video. ¿Qué entregaré? Bueno, ¿qué entregarás? En un procesador de textos, yo les hago aquí la mención en la sesión virtual, pero aquí muy claramente dice procesador de textos. Cuando yo hago la retroalimentación, porque veo que lo haces en PowerPoint o lo haces en PDF, esto no está cumpliendo con la indicación. La indicación es procesador de textos, llámese Word o llámese documentos en Drive, ¿no? Su correo de Gmail tiene esta herramienta que se llama documentos. Ahí lo pueden hacer, ¿ok? Con la redacción de un relato sobre una lectura literaria, la liga, un video o un audio con el mismo relato narrado de manera oral y una reflexión final. ¿Cómo lo realizaré? Imagina que eres un videobloguero, está muy de moda los youtubers y demás, y aquí dice que habla acerca de libros. En este caso serías un booktuber. Y que leíste un cuento que te agradó mucho. Las obras literarias son El Principito o La Noche Boca Arriba. Elige uno de ellos, ya sea que te inclines más por El Principito, ya sea que te inclines más por La Noche Boca Arriba.
Debe ser uno de los dos textos literarios que se encuentran en la actividad integradora 3. Aquí viene, por ejemplo, si tú hiciste el Principito, bueno, ya vas a tener nociones más claras de lo que trata, y ya te puedes facilitar la elaboración de la actividad, ¿no? En tu próximo video o podcast, eh, lo vas a trabajar, ¿no? Imaginemos que esos son booktubers, que lo van a trabajar en un podcast, que lo van a publicar, etc. Antes de hacer tu video, elaborarás un relato escrito para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva puedan leerlo. Yo les sugiero que sí se pongan en ese papel, en esa parte como de empatía. Si ustedes leyeron la de los peces con mayor empatía, no perfilamos. Se me hace y no sé en qué se haya basado. Yo pienso que México es muy solidario, pero no sé cómo estuvo la escala para medir la empatía. Pero imaginemos y nos pongamos en este papel de ser empáticos y si realmente sea dirigido para una persona con esta particularidad, ¿no? Como nos pide aquí. Dice, establece los elementos de tu relato en la siguiente tabla. Lo que voy a hacer es copiar, pegar el cuadro en la hoja de una de las hojas de Word, obviamente al inicio, y lo que voy a hacer es responderlas. Aquí viene una pregunta que es, ¿sobre qué quieres escribir? Tú vas a poner aquí El Principito o La Noche Boca Arriba, ¿ok? ¿Cómo nombrarías tú con tus propias palabras? ¿Cómo lo nombrarías? Por ejemplo, en lugar de poner El Principito, tú lo hubieras puesto El Príncipe Soñador, ¿no? A La Noche Boca Arriba, tú hubieras puesto Sueños de un motociclista, por ejemplo. Narrador, ¿en qué persona se realiza la narración? Aquí es importante que ustedes detecten cómo sales así, primera persona o tercera persona. Y primera persona es cuando hablo en yo regularmente. Yo creo, yo pienso, yo soñé, yo hice, yo elaboré y demás. Tercera persona, el Principito viajó planeta por planeta, llegó al desierto y demás. Inicio. ¿Cómo, ¿Con qué frase iniciaría tu relato? Érase una vez, el príncipe, y así empiezas a escribir, ¿de acuerdo? Para que quede claro esta resolución de las preguntas y cómo empezar a iniciar. Ya que tengas ese cuadro completo, el siguiente paso es escribir el relato. Al escribir el relato es porque yo ya sé cómo se escribe un relato y ahora te lo voy a poner de manera escrita. Ajá. Perdón. Una vez escrito tu relato, señala en él con la herramienta de comentarios lo siguiente. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Los elementos del relato que permitan al lector asombrarse y párrafos que contengan los marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre, que a su vez cumplan esa función en el texto. Indicios, es decir, las pistas que permiten al lector suponer lo que va a suceder. Ahí viene un elemento, pues ustedes no saben, yo ahorita se los voy a mostrar. Denme un segundo para que se los pueda yo mostrar aquí en la sección de compartir pantalla, ahorita que se abre el documento. Entonces, mi relato ya está realizado. Sugiero que el relato sea de al menos una página. ¿Por qué? Porque
ahí les está pidiendo muy claramente que ustedes ubiquen indicios, es decir, las pistas que permiten al lector qué va a suceder, tenga la introducción, tenga desarrollo, tenga cierre. Esa es parte de las características que tiene un relato. La estructura es más o menos como un cuento. Si tú te has fijado, los cuentos tienen la parte de cómo se introducen los personajes y demás, cómo se va desarrollando la historia y cómo acaba la historia. Más o menos basado en eso, tendríamos que hacer nosotros nuestro relato. Aquí yo voy a agarrar un documento personal, solamente con fines para que ustedes revisen. Bueno, como ya estamos marcados, lo que quiero es que, ok. Yo por eso les sugiero que sí sea su relato de al menos una página. Si pueden, página y media, todo depende de cómo ustedes hayan entendido y percibido la historia de manera que la puedan hacer con la estructura que pide aquí. Bien, cuando ustedes van haciendo el relato hay que pensar en estos elementos que nos están pidiendo, que es indicios, introducción, desarrollo y cierre. Ok, yo ya hice mi relato, ya está, entonces lo que voy a hacer ahora o en ese momento que lo estoy elaborando es empezar a marcar cada punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Con clic izquierdo, yo voy a seleccionar. Puede ser que además seleccione una palabra, 2 palabras, 4 palabras o todo un párrafo. Ya que está seleccionado con clic derecho, lo mantengo presionado, ya está sombreado así como se nota en la pantalla, suelto y aquí hay un menú. En este menú yo voy a buscar donde dice menú insertar, yo voy a buscar la opción que dice comentario. Ustedes no se preocupen, si no les sale su nombre completo, eso no interfiere con la calificación, sino aquí lo que nosotros tenemos que checar es que nos salga de esta manera. Cuando nosotros damos de alta en la paquetería de Office, nos pide un nombre. Entonces puede ser que sea nuestro nombre, el nombre de la empresa, el nombre del cibercafé a donde vamos, si lo dio de alta mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi esposa, no hay problema, ya está. Aquí si ustedes ven este recuadro, nosotros tenemos que poner introducción. Listo. Ya está. Lo que hago es que en esta flechita azul le pongo publicar comentario y listo. Me sale así. Ok, voy adelante y aquí empiezan los indicios. De igual modo, puede ser una palabra, 2 palabras o un párrafo. Ya está seleccionado. Recordemos que es menú insertar y donde dice comentarios le pongo comentarios y le pongo indicios. Botón de flechita que está en azul y le pongo publicar. Voy avanzando, selecciono, menú insertar comentario y le pongo desarrollo y publico. Ok, ya estoy casi por concluir. Supongamos que es el número de la historia. Y aquí yo lo pongo, menú insertar, está seleccionado, le pongo comentario y le pongo cierre. De esta manera, yo ya marqué
los marcadores textuales que me pide la actividad. Es calificable, entonces si ustedes no lo ponen, repercute en la calificación. Entonces, aguas con eso. No se les olvide, no se les olvide incluirlo para que pueda quedar completa la actividad. Espero que quede claro. Ahí en la plataforma viene un tutorial. Yo ya les puse otro, me fueron novedades para que ustedes lo revisen. Y bueno, ya estaría complementado con lo que hoy se revisó en la sesión. Bien, vamos a continuar. Ya recapitulando, yo ya hice este cuadro, yo ya inicié mi texto con la frase de inicio de cómo yo empezaría el relato. Recordemos que muchos de los cuentos comienzan de érase una vez o había una vez, etcétera. Entonces, algo similar tenemos que hacer en lo que nos están pidiendo. Punto número 2, ya tengo mi relato. Punto número 3, ya hice los marcadores textuales. Punto número 4, revisa la ortografía. Si yo sé que me falla el escribir ciertas palabras, me apoyo de la revisión ortográfica que tiene Word. Voy a utilizar el mismo texto solamente para que lo revisemos acá en el menú. Lo primero que yo tengo que checar es que acá abajo diga idioma México. Si dice idioma Estados Unidos, si dice idioma español, España, sí cambia mucho y no les va a marcar las faltas de ortografía. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a afectarles un poquito en la revisión de la ortografía. Ahora, en este menú, igual, está el menú Archivo Inicio, Insertar, Dibujar, Diseño, Disposición, Referencias, Correspondencia, Revisar, Vista y Ayuda. Bueno, aquí es Otero, pero es lo que yo le incorporé. Aquí dice Revisar. Yo voy aquí marcando ortografía y gramática y me va a hacer la comprobación, ¿ok? Para que ustedes lo activen. De todos modos, por lo regular también yo les hago esta sugerencia de activa el corrector ortográfico de Word para que pueda checar las palabras que pudieran estar mal escritas y demás. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a seguir. Se sugiere que hagas tu relato a otra persona y pregúntale si le parece sencillo de comprender, perdón, si le provocó algún interés o no, y depende de su respuesta es la modificación. Aquí la idea es que sí se cumpla lo que está diciendo, ¿no? Que sea una actividad que que genere ese impacto en la emoción de la persona que lo va a leer, que lo va a escuchar, ¿no? Pensando que tiene discapacidad auditiva. Claro que nada más lo voy a revisar yo, pero pues pensamos que va dirigido a ese lector. Posteriormente nos dice, punto número 5, graba tu video o audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Recuerda que el objetivo es despertar el interés, porque ustedes eligen leer algo, porque despertó el interés en ustedes. Y esto es lo mismo. Por ejemplo, los que les llamó la atención el monstruo del lago Ness, pues fue porque hay algo que generó ese interés en ustedes, de modo que lo eligieron y mencionaron porque les gustó. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Graba el audio con una duración máxima de 3 minutos, no 1 minuto, 12 segundos, no.
de 3 minutos, entre 2 y 3 está excelente. No podría quedar en 1 minuto, estamos de acuerdo. No podría quedar en 1 minuto. 1 minuto 30, 2 minutos está bien. Aquí nos indica duración máxima de 3 minutos. Ha habido actividades que sí nos indica de 2 a 3 minutos, pero la idea es que no, ni nos falte ni nos sobre tiempo. Genera la liga de tu archivo y pega la final de tu documento de procesador de textos. Al final del documento, no arriba ni en medio, de modo de que la actividad se vea desordenada, se vea toda chueca y se vea con poca formalidad. Entonces, que sea en la parte de abajo, por favor, y verifica que el enlace funcione. Si el enlace no funciona, pues entonces hay que hacer la revisión, claro, antes de enviarlo. Último punto número 6 que nos pide la actividad. Escribe en un párrafo de entre 5 y 10 líneas las diferencias que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita. Explica cuál fue para ti, explica cuál fue más fácil para ti de elaborar y por qué. Ustedes lo han puesto muy honestamente, para mí es más sencillo hacerlo de manera escrita, me siento más seguro, más segura, etc. Ese mismo sentir, esa misma experiencia, hay que ubicarla ahora realizando este relato de cómo te sentiste mejor, qué diferencias, aquí dice, qué diferencias ubicaste entre un relato oral y escrito. Si les preguntan esto es porque es necesario para también saber qué aprendizaje obtuviste al momento de hacer la actividad. Por eso la pregunta es seria, ¿no? Si tú tuviste aprendizaje, al momento de hacer la actividad se te va a hacer sencillo poder encontrar estas diferencias. Ajá. Y por último sería guardar el archivo conforme la nomenclatura y enviar. Asegurarse que el archivo contenga la información, asegurarse que la actividad esté completa y ya no, que no esté vacía, que no sea un archivo no correspondiente y demás, ¿no? Asegurarse que sea correcto este envío. Bueno, esto sería por la actividad integradora número 5, el relato. Vamos a pasar a ver la siguiente actividad integradora. Bueno, aquí viene la sugerencia, ¿no? Enlace del audio-video que esté correcto. Que no nos pase esto. Aquí yo les pongo el mensaje, no pude entrar. Serás calificado conforme la nomenclatura, etcétera. Y de todos modos pido el acceso para futuras actividades a entrega. Bien. La siguiente actividad es la actividad integradora número 6, que es la reseña. La reseña es manifestar la valoración acerca de un objeto que lleva a otras personas a que se interesen o no en este. Aquí dice, ya sea un libro, película, concierto o una obra de teatro, entre otros. Por lo cual es importante que en este módulo que estás retomando el proceso de lectura y escritura, aprendas a transmitir un comentario valorativo. Ello te permitirá desarrollar habilidades como la comprensión y la exposición de la información relativa a cualquier objeto, para después mostrar una postura crítica con respecto a este. El propósito de la actividad. Utilizará los elementos de una reseña crítica para elaborar una de tipo comparativo, con la finalidad de que emitas por escrito una opinión original. ¿Qué necesito? Identificar ideas principales y secundarias de un texto, esto ya lo has trabajado. Utilizar los elementos de una reseña, redactar con buena ortografía y organizar los tiempos para redactar los textos.
¿qué vas a entregar? Igual en un procesador de textos, con la reseña comparativa de 2 artículos con base en los elementos de la reseña crítica a partir de un cuadro comparativo. Tengo que leer qué es una reseña, cómo se elabora una reseña, qué particularidades tiene una reseña crítica para que yo pueda hacer la actividad. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez esta película que se llama Ratatouille, donde es una rata que cocina y hay un crítico que va a los restaurantes y come los alimentos y con base a ello hace la reseña crítica del aspecto del restaurante y del sabor, la atención, los servicios y el sabor de los alimentos. Cuando él come este plato que se llama ratatouille, lo transporta a su infancia. Cuando él era niño, creo que tuvo ahí un mal día y la mamá le cocina este platillo y lo transporta a esa etapa donde hace mucho él no lo había experimentado y lo manifiesta en la reseña crítica que hace sobre ese restaurante. Gusto, creo que se llamaba. Él no conoce obviamente al chef hasta que ya llega ese momento y la idea es esta, que si nos piden una opinión, la demos, una opinión fundamentada. Lo vienes trabajando también cuando se te pregunta por qué te interesó la lectura. Si tú las pones porque me gustó, no deja claro realmente por qué te gustó. Y eso es lo mismo. Tú tienes que dejar claro por qué te gustó, por qué no te gustó, qué te llamó la atención y qué no te llamó la atención, ¿no? ¿Qué fue lo que te impactó de esta lectura? ¿Cómo lo vas a realizar? En un procesador de textos, de igual modo, vas a leer estas 2 lecturas que están aquí. Hay una que se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Lo que yo tengo que hacer es darle clic a la liga. Si te aparece error 404 not found, lo que yo tengo que hacer es, donde está esa lupa, ahí mismo en la página del Universal, pongo Indio Guarachudo y me aparece, ¿no? Y ya lo empiezo a leer. Y el siguiente es leer el de Ricardo Pedro Pablo de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Es la misma historia de Ricardo Pablo Pedro, es la misma historia, pero con el punto de vista de los autores que la elaboran. Ya que yo la leí, voy a empezar a elaborar el cuadro comparativo. Copio, pego el cuadro, lo pongo en el procesador de texto y voy realizando, lo que ustedes ven aquí es un cuadro comparativo. Ajá, donde viene una pregunta, viene el tema de cada artículo y voy respondiendo. Todas tienen respuesta, ninguna va vacía, todas tienen respuesta, ¿ok? Ahora, nos vamos punto por punto. Una de las características que tiene la reseña es que yo debo poner de dónde se extrajo la información. Ajá, aquí pongo punto número 1 y copio y pego, ahí sí, copio y pego, ustedes gustan, o transcribirlo. Estos 2 puntos donde dice Pedro Villa y Caña y Monserrat Muñoz, eso lo pego porque así nos dice que debe ir la reseña, de dónde está extraída la información, ¿de acuerdo? Después, segundo punto, igual el cuadro, lo copio, lo pego
lo incorporo, lo voy yo elaborando. Siguiente punto. El punto 3 nos dice, escribe una reseña comparativa sobre los textos que leíste en función de la información de tu cuadro anterior. Recuerda que debes emitir un juicio positivo o negativo que oriente al juicio del lector mediante la crítica fundamentada. Considera los siguientes elementos. Tú vas a hacer tu reseña, de modo que ésta genere un impacto de, no, sí está muy interesante, sí está bien, sí está mal, etc. Supongamos que desde que tú lees el título, desde que dice indio guarachudo, pues ya genera así como, ¿por qué le dice así? Suena un tanto despectivo o discriminativo, si tú quisieras. Entonces, ok, lo voy a leer. Yo creo que ese autor intencionalmente lo hizo para generar la curiosidad en el lector. Ya cuando ustedes lo están leyendo, puede cambiar esa perspectiva. Es de eso se trata. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Yo te sugiero lo siguiente. Haces tu cuadro comparativo, ya que acabaste, le pones abajo, dice introducción. Vas a poner introducción y ahí pones las ligas, o sea, lo copiado y pegado. Esto, copias y pegas, lo perdón, introducción. Copias y pegas esto y comienzas a hacer el párrafo que introduzca el contenido reseña. O sea, ¿de qué trata? ¿De acuerdo? Aquí no te pide el número de renglones, ojo, pero tampoco quiere decir que en una oración, en un renglón, queda. Tienes que hacerlo, yo sugiero unos 5, 6, 7 renglones, 8, está bien para la introducción. Los que tú veas que son los adecuados. Siguiente punto le pones desarrollo y en la parte de abajo haces los párrafos que se piden. Por ejemplo, que dice, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno. Elabora un resumen de los escritos que demuestran las ideas principales y secundarias, las cuales presentan las pruebas que sostendrán la opinión final. Aquí debes hacer énfasis en los acentos y las deficiencias de cada uno de los artículos leídos. En total van a ser entre 16 y 20 renglones, ¿de acuerdo? En 2 párrafos. Un párrafo vas a hablar de esto y un párrafo vas a hablar de lo otro, tomando en cuenta los 2 artículos. Ya que ubicaste estas ideas principales, de lo que trata, de aquí vas a extraer las pruebas que van a alimentar tu conclusión. Bueno, ahora que ya las tienes, vas a pasar y vas a poner conclusión o cierre. Abajo, en un párrafo de 8 a 10 renglones, no menos de 8 a 10 renglones, vas a redactar tu opinión global frente a los artículos y la recomendación o no de la lectura. Entonces, es importante que lo leas a detalle y comprendas de qué trata. Puede ser esta historia de Ricardo, puede ser una historia inspiradora para ti. De eso se trata, pienso yo, que es inspirador porque es un chico que saltó de, de vivir en la sierra a ir a Estados Unidos a estudiar en una de las universidades con mayor prestigio en todo el mundo. Entonces, ahí ya nos puede dar una historia inspiradora y tú puedes poner de qué trata, ¿ok? Guardas tu archivo con la nomenclatura solicitada y lo envías. Recuerda hacerlo antes, lo más antes posible al día de cierre, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si tienen alguna duda, con mucho gusto escríbanme para que yo les pueda apoyar, queden resueltas las inquietudes que ustedes tengan acerca de la actividad. Yo se los pongo las retroalimentaciones. Si tienes dudas en la elaboración de la actividad, no dudes en escribir para que te pueda apoyar.
checa los recursos, entra a la sesión, o revisa la sesión si no puedes entrar, pero aquí todo se explica. La idea es que puedas revisarlo y que puedas externar tus inquietudes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos estaremos viendo el día viernes. Cuídense mucho, que tengan excelente noche, que les vaya muy bien y gracias por su atención. Hasta luego.